Buenos días. A continuación presentaremos la infografía de psicología social con los autores más importantes de esta, a cargo de Cristian Steven Hernández Ríos, Carlos Andrés Corredor y yo, Mariana Valencia Duque, estudiante de la Universidad Católica Luis Amigo. A continuación comenzaremos a hablar de nuestra infografía. Charles Darwin era un naturalista británico que propuso la teoría de la evolución biológica por selección natural. Darwin definió la evolución como descendencia con modificación. La idea de las especies cambian a lo largo del tiempo, dan origen a nuevas especies y comparten un ancestro en común. Teoría de Wundt. Hizo dos teorías, la psicología individual y la psicología de los pueblos. Teoría de Gustave Le Bon. Su planteamiento básico era que los seres humanos desarrollan en colectivo comportamientos que jamás desarrollarían individualmente. En otras palabras, los grupos tienen una influencia determinada sobre los individuos. Teoría de Sigmund Freud. Decía que no se podía separar la psicología social de la psicología individual y crea unas etapas de desarrollo psicosexual y esta define la personalidad del adulto. Freud decía que hay un conflicto entre pulsiones y la cultura debido a que el malestar de la cultura es que el individuo haga lo que él quiera y la cultura limita las pulsiones buscando un orden social. Teoría de McDougall. En 1908 creó la teoría de los instintos. Él defendía que existen unos instintos sociales que posibilitan la interacción entre ellos. Entre ellos resaltó el instinto gregario, el cual es la tendencia a agruparnos y relacionarnos. El instinto agresivo es la tendencia a protegernos. El instinto altruista es cuando buscamos el bienestar del otro. Su teoría en general no explica los comportamientos a través de los instintos, por ende esta teoría se cae. Teoría de Watson. Enfocó sus estudios a la psicología como ciencia cuyo objeto de estudio es la conducta. Es considerada como el representante más destacado del conductismo. En términos generales, el conductismo se basa en la ciencia, es decir, lo que puede ser medible, observable o cuantificable. Teoría de Allport. La personalidad ha sido conceptualizada de muy diversas maneras según el autor, corriente teórica y enfoque que le haya tratado. En el caso de Allport, este importante psicólogo considera que la personalidad es una organización dinámica de los sistemas psicofisiológicos que determinan el modo de pensar y actuar característico del sujeto. A través de estos elementos, Allport crea un sistema teórico orientado a explicar cuál es el estilo del comportamiento de estos individuos. Wilhelm Wundt, de nacionalidad alemana, nace el 16 de agosto de 1832 en Mannheim, Alemania, y muere el 31 de agosto de 1920. Wundt fue un fisiólogo, psicólogo y filósofo. Se suele considerar el fundador de la psicología como ciencia autónoma y separada de la filosofía. Wundt afirmó que la psicología es la ciencia de la experiencia y que ésta debe desarrollarse sin recurrir a la metafísica. En 1879, en la ciudad de Leipzig, Alemania, Wundt desarrolló el primer laboratorio de psicología experimental donde estudió la experiencia inmediata y observable. En este laboratorio quería ver los contenidos de la conciencia y los procesos sensoriales básicos, los cuales los abordó a través de su objeto de estudio, como lo es la introspección, para ver la percepción interna de los elementos de la conciencia humana. Wundt, como ya lo habíamos dicho anteriormente, en 1860 formuló una de las teorías más importantes, la cual la llamó la psicología de los pueblos, más conocida como Volcker Psychology. Esta psicología tiene dos significaciones muy importantes. La primera es un conjunto de consideraciones psicológicos e etnográficos que son referentes a las cualidades intelectuales, morales y de orden psíquico de los pueblos.
Como segunda significación, tenemos que se refiere a las ciencias del espíritu, como lo son el lenguaje, la religión y las costumbres. Y estas son conocidos como productos de pensamiento colectivo que son mantenidas por la asociación de los miembros de una comunidad que los construye como individuos. La psicología de los pueblos es un intento de estudio de la génesis de la mente como un producto social e histórico. Wundt advirtió que todas las cuestiones espirituales de la vida humana en común no pueden ser explicados únicamente por las propiedades de la conciencia individual. Una postura muy similar a la de Wundt en la psicología de los pueblos la podemos encontrar en Vygotsky y Luria, para quienes los procesos cognitivos superiores no son fenómenos naturales, sino que tienen una génesis sociohistórica. Datos curiosos de Virgen Wong. Como primer dato curioso tenemos a la familia. Era de familia dedicada a la iglesia y servicio religioso. Y la mayor influencia que tuvo en la vida fue su abuelo, que se preocupó mucho por él para que lograra todos sus estudios. Más adelante, en el transcurso de su vida, se convirtió en un gran educador de psicólogos que fueron muy importantes en el desarrollo de la psicología. Wundt desde muy pequeño siempre tuvo un aprendizaje muy estricto y esto no le permitió disfrutar de su infancia, ya que sus padres lo limitaron mucho por el estudio y el principal papel de Wundt frente a la psicología social fue la creación de la teoría de la psicología de los pueblos, como ya había dicho anteriormente. Creía que el lenguaje, los mitos, la estética, la religión y las costumbres sociales son reflexiones de nuestros procesos mentales más altos, por los que deberían ser temas de una segunda subdivisión de la psicología. Esto viene obviamente a través de la metodología de los registros históricos, la literatura y las observaciones naturalistas. La mente para Wundt era una fuerza creativa dinámica y evolutiva. Esta quiere decir una postura filosófica en la que la realidad radical son las cosas del entorno y lo que conoce el sujeto no es más que una copia o una representación de las cosas del entorno.